Muy bienvenidos, les comento, mi nombre es Natacha Cos, Jorge está con un problemita de salud, así que no puede estar en este momento acá en la mesa con nosotros. Está la señora Beatriz Catani, una genia, la verdad, que en este séptimo encuentro que organiza Escuela Shakespeare, que organiza, por supuesto, digamos, a cargo de Patricio Orozco y Jorge Dubati, y que la idea es, para los que es el primer encuentro que están acá, pensar a Shakespeare hoy en la Argentina. Porque, como todos ustedes saben, este año se cumplieron 450 años del nacimiento de Shakespeare, y la verdad que Shakespeare parece estar más presente que en el siglo, bueno, que en el siglo XVIII seguro, ¿no? Pero incluso que en el siglo XVII. Y una de las grandes maravillas que nosotros tenemos en nuestro teatro contemporáneo son grandes creadores que se han apropiado de Shakespeare, lo han transformado y lo han hecho, como dice Jean Cot, nuestro contemporáneo. No porque Shakespeare lo sea, sino sobre todo por la reapropiación que ellos operan. Y entonces nosotros organizamos estos encuentros con los que consideramos que son los más capos de la escena, con las mejores puestas que ha tenido Argentina en los últimos años, y entonces en los encuentros anteriores lo tuvimos a Ricardo Bartiz, a Gabriel Chamebuendí, a Javier Dolte, y en este séptimo encuentro a Beatriz Catani, que, como todos ustedes sabrán, es una capa total, egresada de la Universidad de La Plata, egresada también del EMAD, trabajó con todos estos genios o cercana, trabajaste con Veronese, con Federico León, el líquido táctil, Mariano Pensotti, que recién decíamos los 8 de julio, muchísimo trabajo en colaboración para la dirección. Y con muchísimos proyectos rarísimos, la verdad que rarísimos, de esos de una vez en la vida y de no sé si se pueden volver a hacer, por los espacios, que son espacios muy especiales, por la gente, porque vos trabajás con actores y con no actores. Allí vinieron algunos de los que han trabajado conmigo, después vamos a preguntar si se puede hacer o cómo es la experiencia, algunos de los actores de Si es Amor. Así que vos abordaste a Shakespeare de una manera rarísima en el año 2011, ¿no? ¿Nos querés contar un poquitito cómo fue que te acercaste al proyecto, que fue un proyecto que se originó en el Centro Cultural Ricardo Rojas, con la dirección de Matías Umpierres, que fue quien hizo la convocatoria? Entonces, ¿cómo fue que te llegó a vos la convocatoria y por qué motivo elegiste una obra, la verdad, tan poco transitada de Shakespeare, ¿no? Porque uno piensa en Shakespeare y piensa, bueno, obviamente Hamlet, Lear, La Tempestad, Los sospechosos de siempre. Y vos te metiste con Antonio y Cleopatra, una obra muy compleja, muy larga, de esos dramas históricos de Shakespeare, en donde tenés 40 personajes, 500 locaciones, una cosa realmente muy compleja. Y apareció una resolución en una puesta en escena en la cual vos laburabas con, ¿eran 4 actores o 5? 5. 5 actores. 5 actores para resolver 40 personajes y para resolver una obra verdaderamente muy compleja. Así que... Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por la presentación, Natacha, a todos, obviamente, por el interés de venir a esta charla, y en especial, como dije, a toda la gente que trabajó en esta obra, que es muy querida para mí. Tendría que empezar diciendo algo que es muy importante. Esta fue la única obra que yo llegué a poder dirigir con mi compañero, con Kiko García, que es otro director de la Ciudad de La Plata, con quien desde muchos años, desde el año 99, coordinamos y hacemos puestas en un teatro que ahora está muy en la actualidad porque no se sabe cuál va a ser su futuro. Es el Teatro Princesa, y allí hay una cuestión entre venta, expropiación, no se sabe muy bien, pero es un teatro muy querido por nosotros, donde hemos trabajado
ya les digo, desde el año 90, inicio de los 90 y yo desde fines de los 90. Y esta fue la única obra que llegamos a dirigir juntos, y es más, haciendo funciones de esta obra en La Plata fue cuando él muere, ¿no? Estábamos haciendo una temporada después de la temporada del Rojas en el 2012 en el teatro. Así que es realmente una obra muy especial, donde además, por todo lo que vos decías, porque realmente el trabajo es muy, muy intenso, muy arduo, la relación digamos, con todo el grupo ha sido muy intensa y muy buena, al punto de que, bueno, hay algunos hoy aquí, otros han estado, digamos, me han llamado, han estado como movilizados por la idea de volver a hablar o a replantear algo de esta obra, siempre con alguna inquietud de hacerlo. Lo que pasa es que es complejo después volver a montar una obra, pero nos hemos quedado todos, digamos, con la idea de haber participado de un proceso muy enriquecedor. Y acá viene un poco lo mismo que vos decías, toda la cuestión, al tratarse de cualquier obra, pero mucho más de un clásico que presupone una distancia en el tiempo tan considerable, lo fundamental es la apropiación. Por supuesto que puede haber un Shakespeare argentino, ¿por qué no, no? Digamos, ¿por qué no? Sigamos haciendo preguntas. Si hablamos de Shakespeare, siempre está bueno seguir preguntándose, porque si algo hace Shakespeare es dejar abierto, ser un autor inconcluso siempre, ¿no? Entonces está bueno seguir indagando, ¿por qué no? ¿Por qué no haber un Shakespeare argentino? ¿Por qué no alemán? ¿Por qué no del altiplano? ¿Por qué no japonés? El problema, lo que yo creo, a mi parecer, es que eso no significa darle a Shakespeare un color local, digamos. No es una cuestión de pensar, ponemos una música porteña o no sé, un toque del altiplano, un poncho, claro. No se trata del color local. Tampoco, y esto creo que es bastante más transitado, a mi entender, no es eficaz, no es el camino, actualizar como el contexto político, actualizar la situación de conflicto que plantea Shakespeare en una obra a la problemática de este país. Lo cual es siempre una tentación, porque como Shakespeare habla, digamos, de cuestiones que tienen que ver con la construcción de poder, uno puede inmediatamente, digamos, homologar con cualquier situación lo que plantea. En este caso, que es Antonio y Cleopatra, vemos que hay una era que cae, otra era la Roma imperial que se está imponiendo, alianzas entre tres que se reparten el mundo, alianzas inestables, traiciones, vemos una mujer que construye poder a partir de un cuerpo deseante, una intensidad, ¿no es cierto?, a partir de ese cuerpo erógeno, y entonces es fácil empezar a buscar similitudes en la historia argentina. Cualquiera ahora mismo seguramente puede estar pensando varias, y sin embargo me parece que eso nos coloca en un terreno menor al abordar estos textos. A mí me parece que es necesario buscar dónde resuenan en uno, cuál es la mirada particular, ponerse uno, digamos, con todas las distancias que pueda haber entre Shakespeare y cualquiera de nosotros, pero ponerse a dialogar con la obra y ver en qué punto está el interés personal. Y allí, en esa mirada, indudablemente va a aparecer mi condición de argentina, de mujer de determinada edad, y todas las demás cuestiones y características que hacen a mi condición, va a estar necesariamente en esa mirada. Pero esta es la forma que a mí me parece es más interesante aparearse o recurrir a un texto clásico. Va a aparecer entonces una variación, como diría Deleuze, ¿no? Una variación sobre ese clásico, va a aparecer una nueva teatralidad. Y en este caso, en que charlábamos todo esto y lo discutíamos con Kiko García, como decía al principio, tomamos una decisión, que es que la tragedia se constituya en la lengua y no en el cuerpo. Y esto vino, digamos, como conclusión a partir de pensar desde dónde a nosotros nos convocaba la lectura de Shakespeare. Debo decir, ahora retomo esto, pero debo decir, para contestar lo que vos me estabas
comentando al principio, que no fue una decisión nuestra elegir a Antonio y Cleopatra. Esto ya digamos que en el proyecto clásico Matías Umpierres nos propuso este texto, lo cual también nos generaba algunas dudas porque tal vez habíamos tenido algunos acercamientos a otros textos de Shakespeare y no necesariamente a este. Pero bueno, esto te lo quería comentar. Sí, vos ya habías incluido algo de Tito Andrónico. Tito Andrónico lo había trabajado en Insomnio, y tenía como ciertas ganas de trabajar algo del Rey Lear, pero no había trabajado con Antonio y Cleopatra. Pero bueno, retomando entonces, decía que desde dónde a nosotros nos convoca Shakespeare, y básicamente desde la lectura, y en esto también hay algo de la condición de argentinos. Nosotros la mayoría, digamos, creo que la primera vinculación, la vinculación más fuerte, sucede a partir de leer, no sucede a partir de estas lecturas, ¿no? Entonces, eso queríamos que esté, ¿no? Y estas lecturas que en cierta forma se convierten en lecturas y relecturas, porque Shakespeare no es un autor que uno pueda leerlo y en una sola lectura entenderlo o poder captar, ¿no? Todo el mundo que propone. Realmente es una lectura muy abigarrada, donde hay una repetición, pero siempre en esa repetición queda como un enriquecimiento al leerlo, porque hay una nueva significación en esa reiteración, es una imagen nueva la que propone, y entonces uno va entendiendo otros significados con esa lectura. Entonces la lectura no se agota nunca, y además también hay algo que dice Borges que es muy interesante, que uno lee los clásicos con un previo fervor. Y es cierto, ¿no? Sí. Porque es previo, digamos, uno va a buscarlo ya sabiendo que es un monstruo, que digamos, hay algo de la tradición que ya nos empuja a la lectura, digamos, de ciertas obras, y Shakespeare es uno de los que, digamos, están como más... es canonizado, además de ser un clásico, es un texto canonizado por la cultura y la tradición nuestra. Y además, sí. De cita en cita, hay algo muy hermoso que dice Italo Calvino, y es que de un clásico uno nunca dice que lo está leyendo, uno siempre dice que lo está releyendo. Y me parece que y Calvino dice, bueno, por más que esto puede ser, o porque lo lee muchas veces efectivamente, porque le da tanta vergüenza decir que nunca lo leyó, pero en el caso de Shakespeare también me parece esto que vos decías, ¿no? Shakespeare va mutando con las lecturas a la manera porque Shakespeare nunca es el mismo y uno nunca es el mismo. Las lecturas que uno va teniendo, la experiencia de vida que uno va teniendo, va modificando la lectura que uno hace sobre Shakespeare. No es lo mismo leer Hamlet a los 15 que Hamlet a los 30 que Hamlet a los 50. No, por supuesto. Son otras cosas que uno le va encontrando. Sí, sí, ¿no? por supuesto con Antonio y Cleopatra lo mismo. Sí, sí, porque vas como haciendo foco, tienen tantas perspectivas y va por tantos lados que, bueno, podés quedarte con la historia política, con la historia personal, con los personajes secundarios, con la parte, con textos que tienen, digamos, como un trasfondo filosófico, y entonces hay muchas capas. Entonces, bueno, esto se da entonces esta cuestión de lecturas y de relecturas, ¿no? Y acá hay algo que también, con esta idea de qué pasaba con Antonio y Cleopatra, me acuerdo que en el momento de, bueno, tomamos o no tomamos esta invitación de Matías Umpierres, empezamos a leer la obra en sí, ¿no? A releerla en algún momento, en la juventud alguien, en algún momento lo habíamos leído, pero a releer. Y el inicio es como sorprendente. Empieza la obra, están en Alejandría y está llegando Antonio a la corte, y entonces hay varios personajes, estos personajes secundarios que acompañan, digamos, a Cleopatra, y que también son de las filas, digamos, de los que vienen acompañando a Antonio, y empieza uno diciendo, no, pero esta chochez de nuestro general desborda la medida. A uno se desborda, otro rebasa la medida, como en relación con el río Nilo, que ya también es una imagen formidable, y después termina diciendo, bueno, su corazón, que antes estaba al mando de las batallas, ahora renuncia a todo temple para pasar a ser el fuelle y abanico que le enfría el ardor a una gitana. Entonces, así presenta Shakespeare a sus personajes principales como el viejo chocho y
la gitana ardorosa. Ya eso es deslumbrante. Pero es deslumbrante, digamos, porque ya hay, ¿no? Es como esa idea de desde dónde se para hablar de ellos y cómo va y viene. Después tiene textos grandilocuentes y textos muy intensos de ellos mismos, pero bueno, son así vistos y presentados por sus personajes secundarios. Eso realmente es algo extraordinario. Nos deslumbró y bueno, ya ahí no había duda de que nos interesaba, digamos, meternos en esta experiencia. Pero entonces estábamos en que la lectura para nosotros tenía que estar, ahí mismo cuando hablé de rebasa y de desborda, ahí teníamos también el problema de las traducciones, otra cuestión de los que hacemos Shakespeare en Argentina, que pasa esto, ¿no? Que cada traducción propone no solamente diferencias de palabras, sino que hasta de sentidos distintos, configuraciones diferentes. Entonces también queríamos que esto esté presente. ¿Laburaron con varias ediciones en castellano ustedes? Sí, laburábamos con las ediciones que fuimos encontrando, no había tampoco tantas, pero sí estuvimos buscando, digamos, y no solamente, pues todo el mundo que ha hecho Shakespeare tiene que leer distintas traducciones y el texto en inglés también, pero lo que queríamos es que esté presente en la apuesta esta problemática del acceso a Shakespeare por traducciones diferentes. Por otro lado, también las permanentes puestas que hay de Shakespeare. Lo que vos decís que se está releyendo, también Shakespeare siempre se está haciendo. Y también hay algo que a nosotros nos llega en el idioma inglés, ¿no? Es decir, que hay mucha sonoridad. Pues algo que también es muy propio de Shakespeare es que esa construcción de sus textos y hasta de su sentido y mucho de su significado está dado por la fluencia que tiene, por el ritmo, por las maneras de decir. Por eso es como tan hipnótico cuando uno escucha a ciertos actores ingleses, ¿no? En La Tempestad de Greenaway, John Gielgud, ¿no? Sí. Bueno, es maravilloso, ¿no? Es como que uno lo tiene en el oído esa música, esas maneras de decir. Y eso también queríamos que esté presente y le complicamos un poco la vida a quien trabajó en sonido con nosotros, porque tenías, no sé, 200 audios, ¿no? Trabajábamos con audios de la BBC. Y por otro lado, también creíamos, o sea, así como queríamos que esté esto, también creíamos que una tragedia hoy, abordarla desde la actuación, es con una actuación contemporánea, es algo muy complejo. Por lo menos estábamos seguros que no lo íbamos a poder resolver en los 3 meses que teníamos de trabajo y tampoco me termina, digamos, de convencer, no puedo ni siquiera imaginármelo en términos ideales, cómo podría ser hecha Antonio y Cleopatra con una actuación digamos, plena, ¿no? Con una idea de actuación teatral. Porque además de por sí de los problemas de la tragedia, es una tragedia donde desde la mayor intensidad pasa al ridículo, muy fácilmente, ¿no? Entonces hay algo que es muy adjetiva muy bien. Harold Bloom dice que Antonio tiene una muerte chapucera, y es tal cual, digamos, o sea, el personaje más heroico de la tragedia, y de repente, bueno, cuando Cleopatra le hace creer que murió, se quiere matar y le pide a Eros, que es como su personal, como especie de su propio esclavo, que lo mate. Y Eros, bueno, se mata a sí mismo, saca la espada, pero se mata a sí mismo, no lo quiere matar a Antonio. Entonces Antonio se tira sobre la espada de Eros y no muere. Entonces llama a los guardias y le dice, bueno, mátenme porque yo hice mal mi trabajo. Y entonces, bueno, yo hice mal mi trabajo, mátenme, y nadie lo quiere matar porque es Antonio. Entonces lo llevan así agonizante a verla a Cleopatra, y Cleopatra dice, bueno, súbanlo, y bueno, lo suben así medio muerto, todo atravesado por la espada, y le dice, bueno, muero Egipto, así como un texto poético enorme, muero Egipto, dame un poco de vino y déjame hablar. Y Cleopatra le dice, no, a mí déjame hablar y contarte. Bueno, es una escena maravillosa, pero
no la podemos imaginar desde una actuación contemporánea, porque pasa desde... es muy humana también, ¿no? Muy humana porque es como que en el momento de la muerte también se ve algo de lo que pasa en la pareja de ellos, ¿no? Se pelean por a ver quién va a hablar y se está muriendo. Entonces, es algo sumamente gracioso, pero ese efecto cómico que pasa casi a lo paródico si no está muy bien trabajado. Y la idea sería, bueno, es un riesgo muy grande. Entonces pensábamos que no queríamos pensarla desde el plano de la actuación. Por otro lado, también por el plano más, la cuestión más concreta que decís vos, que son más de 40 personajes, más de 40 escenas, cambios de espacios permanentes que van desde Roma, Egipto, las cortes, los barcos en el Mediterráneo, la guerra con Pompeyo, batallas, bueno, es imposible pensar una representación. Entonces, todo esto, digamos, pensamos, bueno, no, queremos construir un mecanismo, un dispositivo, que vos me decías, bueno, hoy todas tus horas hablan de un dispositivo, pero creo que es como necesario crear un dispositivo escénico para poder dar cuenta de esta tragedia. Y ese mecanismo, que además la palabra misma mecanismo está muy relacionada con Shakespeare, que es también como una gran máquina textual para mí, que también, bueno, Jean Cot, que vos citaste, habla de que el gran mecanismo de la historia, con sus ciclos de bajas y de alzas, y la historia que se va imponiendo siempre a pesar, digamos, de la voluntad o de la acción de los protagonistas. Claro, que la gran tragedia estaría en la historia y no tanto en el destino, claro, o la fatalidad como era en la historia antigua, sino que las mismas acciones que son llevados a hacer o que deciden hacer los protagonistas son los que los llevan a su final. Y la historia siempre pasa sobre ellos, ¿no? Esos son los finales. Claro, ellos, lo tremendo que dice Jean Cot es que los personajes creen que son los protagonistas y apenas son un engranaje de un gran mecanismo que los excede, que es la historia. Y que la historia siempre es la que termina imponiéndose. Por eso hay personajes que arrancan en una obra siendo grandes héroes y terminan tiranos muertos, o terminan en esta escena que es verdaderamente muy risible de las muertes de ambos. Sería como una versión casi paródica del final de Romeo y Julieta. Claro, ¿no? Sí. Tiene mucha similaridad. Sí, tienen similaridad. Pero... En esta confusión tiene similaridad, pero claro, sí. Es otra cosa porque son, digamos, personas mucho más poderosas, claro, se está jugando el cambio de una era en ellos, Oriente y Occidente, es, digamos, una obra en ese sentido más política, tal vez, que Romeo y Julieta. Sí. Bueno, y entonces este mecanismo, básicamente, y para empezar a mostrarles por ahí algunas imágenes, tenía como algunas pautas. La idea de un espacio dividido en 5 zonas, una escenografía donde iba a haber una zona de lectura pura, donde también se iba a ver textos en inglés y textos en castellano, una zona que llamábamos de actuación, pero con esta idea de actores parlantes, es decir, los actores reciben los audios, una selección de audios, en general, digamos, todos en inglés, salvo uno, tomados, digamos, de distintas películas hechas en Londres por la BBC, y los actores entonces recepcionan estos audios, los van, digamos, en la medida que los escuchan, los van reproduciendo en español con la diferentes, digamos, tratando de acercar la sonoridad de la lengua española a la sonoridad de la lengua inglesa. Entonces, con distorsiones muchas veces al decir, con un ritmo que no es el natural al decir nuestro, ¿no? en nuestra lengua. Entonces, esto creaba como una distorsión que en cierto sentido, no es que tenga una pretensión de ópera, pero que en cierto sentido se parecería con cierta búsqueda de la ópera contemporánea. Entonces, los actores que reciben los audios de esta manera, este espacio de lectura, un espacio al fondo que llamamos espacio de militantes, donde ya vamos a ver un poco cuando expliquemos un poco más cuál era la idea allí de proyecciones, otro espacio también de proyecciones de mujeres, profundizando un poco esta idea de no actuar la tragedia. Trabajamos con mujeres de barrios periféricos de La Plata, de barrios de los alrededores, donde repartimos textos de Shakespeare, de Cleopatra, y después que ellas los memorizaron, la filmamos, con la idea de también ver cuál es, digamos,
el preconcepto, qué existe, ¿no? ¿Qué idea, qué pensamiento hay de la actuación de un texto de Shakespeare hoy en un barrio de una ciudad de La Plata, que es una ciudad de provincia ya, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué pasa así como en los alrededores, en los suburbios? ¿Qué memoria? Porque en todos hay como una memoria de Shakespeare. Por todo esto que hablamos, digamos que está como inscripto en nosotros, bueno, queríamos como cotejar cuál es la memoria de Shakespeare, qué inscripción hay de Shakespeare en lugares como alejándonos aún más de lo que es el centro de emisión, que sería la BBC, digamos, de los audios, hasta ir alejándonos más, ¿no? Y después un espacio final, que es un espacio de poesía, ¿no? Un espacio donde ahí sí los textos eran nuestros, dichos en español y en inglés. Pero esta idea es básicamente que los actores están trabajando, que los actores siempre los actores están trabajando, pero no actuando, sino trabajando en función de. Por eso después por ahí pueden contar lo que les pasaba. Es complejo porque el actor es fragmento, es un fragmento que todo el tiempo está a disposición, digamos, no en una continuidad de energías y en una continuidad de contacto, sino recibiendo, transmitiendo, dejando el parlante, está pensando en la otra escena. Entonces, la idea era que se vieran hombres trabajando, personas trabajando y no actuando, sino que la tragedia se mostrara, se leyera, se desplegara. Y esta idea de personas produciendo la tragedia, que a su vez recibían, o sea, como si la tragedia estuviera sucediendo en otra parte y en esta parte se mostrara. Y eso nos daba también la idea de un tiempo presente, que nos interesaba mucho, que la idea de presentación de la tragedia para que existiera un tiempo presente, porque otro de los problemas es cuál es el tiempo, ¿no? El tiempo de la representación era ese, el presente. Bueno. Antes de que arranques, sí, recuerdo, y díganme quiénes son los que están. Los actores eran María Amelia Pena, Julieta Rano, Germán Retola, Paula Salomón y Juan Manuel Unzaga. El último. ¿Quién está? Juan Manuel únicamente. Y después está Santiago, ¿no? Santiago Martiarena, que era el encargado de sonido. Y Sebastián Pirone. Y Sebastián también. Que es claro, que estuvo haciendo toda la asistencia técnica, que también trabajo importante. Bueno, nada, veamos un poco en todo caso y vamos charlando algunos fragmentos. Este es el inicio. Ahí se puede ver algo de lo que decíamos de la gente trabajando. Bueno. Bueno, y ahora vamos a pasar directamente al final de esta escena. Para el volumen, sí, y este de acá. Este y este. Las pasiones se afanan todas siempre por convertirse en bellas en miradas en ti. Y un mensajero excepto tuyos. Dos solos. Saldremos esta noche por las calles haciendo de tu pueblo. En el fondo se puede escuchar. ¡No sables! Es difícil en video. El vivo obviamente permite escuchar otras, los sonidos, digamos, acá se aplana mucho, ¿no? Ahí en el fondo se podía escuchar algo, no sé si lo percibían, del texto en inglés, ¿no? Y cómo el actor lo va siguiendo con la lectura sobre ese texto y cómo se va disponiendo, digamos, de alguna manera, que ellos mismos van cambiando y van siendo distintos personajes. Ahora vamos a pasar a otra escena donde tal vez se pueda comprender más el dispositivo, que es cuando Cleopatra decide ya que va a ir a la guerra, y además trata de convencerlo de hacerlo por mar, y bueno, da por resultado la famosa batalla de Actium.
Ese es. Bueno, ahí es donde comenzaban, después vamos a ver los momentos de las batallas, las dos batallas. Acá viene la primera gran batalla, la batalla de Actium, donde son derrotados aparentemente, porque tampoco, lo que decíamos al principio, Shakespeare nunca cierra una explicación, entonces hay distintos personajes que van diciendo distintos comentarios, pero lo que parecería imponerse es que Cleopatra en determinado momento se fue, digamos, se retira de la batalla y entonces Antonio la sigue a ella y, bueno, por lo tanto, digamos, abandona la batalla, lo cual les parecía realmente un punto de muy alto deshonor de parte de él por seguirla a ella, y son derrotados. Entonces, en este momento, cuando era la primera batalla, lo que nosotros hacíamos allí es reproducir unos fragmentos de discursos políticos de la época, donde este primer discurso remitía a un discurso peronista actual, bueno, digamos, más ligado a un peronismo kirchnerista. Después había un discurso muy clásico de izquierda, digamos de izquierda más bien como de izquierda universitaria. Después había un discurso feminista y un discurso ecologista, ¿no? O sea, se escuchaba como un minuto de cada uno de ellos, así como se ve en este caso a este militante, dando su idea. Y después vamos a ver cómo lo retoman cuando se da el último enfrentamiento, el enfrentamiento donde son definitivamente vencidos Antonio y Cleopatra ya sobre el final, y allí vamos a ver ahora después cómo retoman y cómo se vuelve a activar algo de ese espacio, pero con otro sentido. Aquí a ver qué más tenemos. Bueno, esto es algo de lo que habíamos hablado del momento que muere Antonio. Muere, hijito, me muere. Hasta que de los miles de besos el pobre último pueda posar ya en tus labios. No me atrevo, querido Señor, perdón.
esto... Este fragmento lo quería mostrar también para ver que la idea dramatúrgica, por un lado, obviamente fue tratar de seleccionar fragmentos que fueran significativos en el momento de ir contando y ir avanzando con la historia, despejando y, digamos, tratando de lavar, porque es como muy desmesurado todo el mundo de la obra. Pero también había momentos que simplemente eran como nos fascinaban por el tipo de personaje secundario que lo decía, por la situación, por la sonoridad, por el texto en sí. Y por ejemplo, ahora espero lo puedan apreciar en esta calidad y en este momento, pero es un texto que habla de un relato, un retrato de Cleopatra cuando ella estaba en la barca, y realmente me parece como de una belleza sonora, y entonces la idea nuestra era que se escuchaba en una mayor amplitud en el parlante hasta la mitad, el actor Juan, que estaba leyendo el texto más susurrado, y después hay un momento donde empieza como a bajar el volumen y se escucha el texto en español. Ese fue como el trabajo. Y el texto es este. No, perdón, no. Este. The barge she sat in, like a burnished throne, burned on the water. The poop was beaten gold. Purple the sails, and so proudly did the winds will sing with them. The oars they which iba golpeando al ritmo que pasaba y hacían que el agua que bajía lo siguiera más rápido, como amando los golpes. Bueno, son fragmentos cortos de textos que, bueno, tenían así como esa cuestión muy envolvente de la sonoridad, ¿no? Y otros que tendría que ver más con el tipo de situación. Ahora vamos a ver unos que Menas y Enobarbo, son dos personajes secundarios, se encuentran, bueno, después, escúchenlo, después les comento en todo caso. Enobarbo. Me parece. Así es, señor. Bien, en el agua. Como usted entiende. Lo quería porque era que me elogie, pero ni se puede negar lo que hice en tierra. Y lo que yo he hecho en agua. Ah, bien, en el agua. Como usted entiende. Lo quería cualquiera que me elogie, pero no se puede negar lo que hice en tierra. Y lo que yo he hecho en agua. Ah, bien, en el agua. Como usted entiende. Lo quería cualquiera que me elogie, pero no se puede negar lo que hice en tierra. Y lo que yo he hecho en agua. Ah, bien, en el agua. Como usted entiende. Lo quería cualquiera que me elogie, pero no se puede negar lo que hice en tierra. Y lo que yo he hecho en agua. Bueno, es un texto que es muy gracioso y muy sabio también, ¿no? O sea, elogiaré a cualquiera que me elogie, es algo, bueno, muy también muy universal, muy argentino, pero de cualquier nacionalidad, muy así había como enamoramientos también con algunos textos que tal vez no hagan al avance en sí de la historia o de la tragedia, pero que nos entusiasmaron mucho. También hay otro que, bueno, no sé si vos lo recordás, en mí era villanía, pero en ti hubiese sido servicio, ¿no? Hay uno de los cuando están en la disputa en un barco, Pompeyo los invita a Antonio y a Octavio, que son los tres que se reparten el mundo, los invita a su barco y hacen una gran fiesta. Y uno de los cortesanos, del personal, digamos, más cercano de Pompeyo, le dice que en ese momento, que estaban borrachos, obviamente, en el barco, los podría haber tirado al agua. Y entonces Pompeyo le dice, pero eso lo tendrías que haber hecho y no habérmelo dicho, porque lo que en mí es villanía, en ti hubiera sido servicio, ¿no? De cualquier manera es muy interesante porque después dice algo así como, mi beneficio no puede seguir a mi honor está antes que mis intereses. O sea, él no podía matarlos, realmente, porque representan toda esta cuestión de los valores de la era heroica, ¿no? Que no es lo mismo que la era que se está imponiendo, que es la era imperial. Es una era donde a él le parecía, o sea, tenía la oportunidad de matarlos, pero él no lo podía matar porque su honor no podía estar por detrás de sus beneficios. Ahora, si lo hubiese matado
la persona, digamos, que estaba con él le hubiese parecido servicio. Entonces, bueno, ese texto también no lo encontré ahora acá en el fragmento, pero era muy, muy interesante. Bueno, después, a ver si no perdí esto. No. Acá, gracias. Bueno, ¿te parece que ahí era? Ahí está. Bueno, acá lo que vemos es... Acá lo que vemos es lo que decíamos de las diferencias de las traducciones y que queríamos que esté presente en esta zona de lectura. Acá otra vez, Natacha. Sí. Su boca se declaró la más dura valla de la más ruda zarza y comió carne de verdad tan rara que algunos se murieron de solo mirarla. Su paladar no desvió entonces la mora más agria de la salsa más espinosa. Sobre los ojos comió una carne tan extraña que hizo morir a varios hombres de solo mirar. Todo eso lo aguantó, y eres honor que yo te diga, como lo aguanta un soldado que ni siquiera enfrendeció un poco sus mejillas. Todo eso es un honor para el honor que me sea preciso relatarlo ahora lo soportó de la manera un soldado que su rostro no sufrió alteración ninguna. Concedamos que vaya mal sacar el derecho de los un monstruo. Ser un rey para darle una alegría. Sentarse y seguirse la ronda de brindis y una esclava. Caballearse borracha a las calles en pleno día. Darse de golpe con personas iguales. Digamos que de cierta. Aunque de ser muy extraña la compostura se queda que eso no consigue mancharlo. Pero Antonio, no ha de excusar su calla cuando nosotros caemos del precio de esa mediandad. Bueno, difícil ahora de escuchar. Bueno, acá nos encontramos con la segunda parte, lo que les decía hoy de la parte política o militante, ¿no? Vamos a verlo y después les comento un poquito. ¿Qué es el enfrentamiento del pueblo a lo largo de toda nuestra historia? ¿Qué es el mismo enfrentamiento siempre? ¿Y qué es el enfrentamiento entre revolucionarios y contrarrevolucionarios? ¿Qué es la revolución? ¿Qué es la crítica social a lo más profundo del ser humano? La crítica social a lo más profundo del ser humano es la crítica a los vínculos, las relaciones interpersonales, las relaciones con uno mismo o una misma. ¿Qué es la crítica a las relaciones con uno mismo o una misma? Es la crítica a las relaciones de poder por la disposición de un género u otro, ser mujer o ser varón, de todo es igual. ¿Qué es la revolución? Para nosotros la revolución es la lucha contra el poder que son los elementos de las diferentes sociedades humanas y que por lo tanto es una construcción humana. ¿Y qué es la lucha contra el poder que como tal es una construcción humana? La lucha contra el poder es la lucha contra la apropiación de los medios de producción de la vida humana. ¿Y qué es la lucha contra la apropiación de los medios de producción de la vida humana? No sé. La revolución paciente es la revolución más completa de la estructura social humana. ¿Qué es la revolución? Para nosotros la revolución es la lucha contra el monocultivo de soja. La lucha contra el monocultivo de soja. La lucha contra el monocultivo de soja, la lucha contra la monocultura que destruye los ambientes, la cultura y los pueblos y nos lleva a la actual crisis aún climática. ¿Qué es la actual crisis aún climática? En la actual crisis aún climática se sabe por la soberanía alimentaria. ¿Qué es la soberanía alimentaria? La soberanía alimentaria es la revolución. ¿Y qué es la revolución? Para nosotros la revolución es la Sociedades humanas y que como tal es una producción humana. Bueno, ahí se ve un poco el disparate, ¿no? Es como, así como es los cuerpos después de la tragedia, sería como los discursos después de los discursos, de alguna manera, ¿no? Porque allí lo que primero escuchábamos, como les decía, son las repeticiones de algunos, o mejor dicho, los militantes hablando de sus propios discursos, y después estos actores tipo parlante, pero acá un parlante tomando lo que hablábamos hoy, parlante chapucero, ¿no? Hecho con cartulina, ¿no? A la manera de una manualidad, repiten un poco lo que no entienden, lo que va vaciándose de sentido en esta repetición, ¿no? En esta idea de, bueno, esto, ¿no? De lo que queda de los discursos, sería, ¿no? Así como que sea lo que queda de los cuerpos, y esta idea de inexpresividad y de austeridad, sería también, bueno,
también terminan siendo inexpresivos o cómicos o vacíos en algún punto los discursos. Mucho esta idea de lo automático, ¿no? Carente Sí. de pensamiento. Sí, sí. Porque no hay espacio entre la pregunta y la respuesta. Claro, no, es como una memorización, ¿no? Como una memorización, pero que el discurso tiene algo de eso De lo también, ¿no? automático, sí. Y bueno, y también lo hacíamos dialogar con una fragmento de una película que fue una experiencia de un documentalista americano, Payne Baker, donde participó Godard. Después Godard se retiró, a 1 p.m. se llama la película. Bueno, hay un momento en el medio de la película que Godard dice algo que, bueno, obviamente ya está muy impuesto, pero que siempre es interesante esa reflexión. Le recriminan el disparate de algún procedimiento, dice, bueno, no es natural porque el arte no tiene por qué ser natural, y se enojan ahí con Godard, o sea, tiene como escenas, pero tomamos esta porque en realidad es un nativo, un aborigen, que está también reproduciendo un discurso revolucionario del 68, o sea, sobre Vietnam. Hay como una reiteración de los discursos en ese sentido y de esta idea de la lección, como vos decías, del automático, cuando uno empieza a repetir esto, gracias, esto. Bueno, y acá, a ver qué viene. Espera. No, bueno, sí, espera que me perdí. Esto es donde se empiezan a ver las proyecciones de las que hablábamos, de las mujeres que no son actrices y que aparecen, acá es la primera vez que aparecen al fondo en este cuarto espacio, y vamos a verlo. Antonio muere. Ya no, sino solo una mujer, iluminada por las pobres pasiones de una sierva que ordeña y hace las más humildes tareas. Ya no, sino solo una mujer, iluminada por las pobres pasiones de una sierva que ordeña y hace las peores tareas. Bien, y esta es... ¿Y ahora qué piensas, Iras? No irás, es segurísimo. Rápidos lectores van a hacernos como putas. Y rimadores crímenes nos cantarán discordes. Rápidos comediantes nos improvisarán y representarán en escenas de juegos de Alejandría. Antonio borracho habrá de entrar y verá una Cleopatra chillona que muchacha mirandesa adoptando voces de una ramera. Rápidos comediantes nos improvisarán y representarán en escenas de juegos de Alejandría. Y veré una Cleopatra chillona. No irás, que segurísimos recolectores van a hacernos como putas y rimadores vienen los cantarán discordes. Bueno, ahí se ve cómo funcionaba, digamos, entre medio, acá yo hice igual un pequeño fragmento, pero el acto, gran parte, el final del acto cuarto y el acto quinto, que es el acto donde muere Cleopatra y tiene todo este enfrentamiento con César, digamos, se mata para que César no la lleve en el desfile triunfal, porque ella comprendió rápidamente, digamos, que políticamente era muy importante para César mostrarla, ¿no? No solamente vencerla, sino exponerla. Y entonces ella, ante esta posibilidad, se mata, y allí dice ese texto que es hermoso, que le dice a su doncella, ¿no? A Iras, que los comediantes los van a muchachar su nobleza y los van a representar en juergas de Alejandría, digamos, bueno, todo el panorama que ve, por el cual terminan pidiendo, digamos, el áspid con el que se termina matando. Y después de esto, o sea, todo el tono que estamos hablando, digamos, de cierta idea de hombres trabajando y pasando estos audios y leyendo, se corta un poco, donde cambia toda la luz y cambia el tono, para el final, donde hay un monólogo de dos. Nosotros decimos monólogo, pero en realidad son dos voces, una en español y otra en inglés, que es una poesía, no ya de Shakespeare, con algunos textos de Shakespeare, pero no de Shakespeare, donde, bueno, es como el cierre para nosotros, que después de allí pasa a
Lo vemos, y en todo caso les comento algo sobre el final, de cierta... hablar un poco, traer un poco lo que es el final de Hamlet con Fortinbras.
Bueno, ahí con el desenchufe, digamos, de alguna manera, ¿sí? ¿Me paro? Sí, por favor. Se desconectaban, digamos, de alguna manera los actores de este sonido que los impregnaba, que les llegaba a través, digamos, del audio. Y ahí, bueno, esto, lo que estábamos hablando, ¿no? La similitud de los finales. Fortinbras sigue a Hamlet, la historia es la que avanza y la que se impone, y acá también, ¿no? Y Octavio César, que es el vencedor de los tres que estaban disputando el mundo, termina rindiéndole homenajes, honores, como Fortinbras, digamos, a Hamlet, a que las entierren juntos, a la pareja, y después, bueno, Den a Roma. Claro, y además aparece una cosa muy hermosa que se vio en todos los fragmentos y que también conforma algo muy extraño, y es, decíamos antes, ¿no? El dispositivo en primer lugar, pero acá además aparece como una especie de cámara GS que uno no sabe si es una cámara GS, si uno espía por una ventana, si ve un fragmento, hay como una evidencia permanente del artificio, ¿no? Sí. Porque vos haces una caja dentro de otra caja. ¿Por qué esta disposición escenográfica? Porque hace falta... O sea, ¿por qué una caja dentro de otra caja? En realidad es un espacio, una gran caja con cinco pequeños espacios, y claro, en un momento se ven dos solamente de esos espacios porque hay puertas que se corren. Parece que lo que queríamos conseguir eran como espacios independientes, ¿no? Y esta idea de construir la obra, de que esas puertas hay que correrlas, hay que cerrar un espacio, venir como gente trabajando, ¿no? Esa idea. De cualquier manera, esto fue también, apareció la idea de esta escenografía en relación con el lugar donde había que ponerla, que era la cancha. Nuestra idea en realidad era trabajar zonas arriba y abajo, pero bueno, no es posible en esa altura, y como hay actores que tenían que estar apoyados, también había como problemas, digamos, de la construcción. Pero bueno, el dispositivo funciona igual en la idea de los 5 espacios, que además de 5, por estas cuestiones de lo que decíamos que había en cada zona, también nos parecía como un número que tenía afinidad total con Shakespeare, que siempre trabaja en 5 actos, y entonces, bueno, fuimos como pensándolo también en ese sentido. Bueno, tenemos como 2 minutitos de menos, porque ya nos pasamos, pero no importa. Por si quiere alguien hacer una pregunta o algo. O a la gente que ha trabajado. La gente que cerró, que trabajó, si quiere hacer algún comentario con respecto a la dificultad de la apuesta. De la actuación, sí, no lo dejen hablar mucho porque... No. Sí. Acá hay una preguntita y... Dale. No, ¿por qué la elección de discursos contemporáneos, como el feminista, el ecologista, en relación a los discursos de la obra? No en relación a los discursos de la obra, es simplemente, por eso, la idea es como una toma de distancia en todo caso, como decir, bueno, el lugar político, como no vamos a hacer ni tenemos los medios ni tampoco el interés de desplegar lo que fue la batalla de Actium o el último enfrentamiento, como este es el lugar político por excelencia de la trama, lo vamos a ocupar con lo que nosotros pensamos hoy de los discursos políticos, con lo que pensamos hoy de la dificultad de decir el mundo en términos políticos. Tal vez haya una dificultad de decir la tragedia en términos estéticos, lo que hablábamos hoy de cómo hacer esta tragedia hoy, que hay algo de irrepresentable. Y también hay algo irrepresentable en los discursos de nuestro mundo, de la imposibilidad de pensarlo. Entonces tomamos como discursos muy emblemáticos que después al repetirlos, que es lo que hacemos permanentemente, una repetición de discursos, vemos cómo se van vaciando, ¿no? Claro. Es una idea, nada más, la nuestra. Muy original de toda esta... ¿Hay algún antecedente de un Shakespeare de contracturado de esta manera? Yo no lo conozco. Conté un poco cómo fue apareciendo, puede haberlo, no lo sé, no fue la inspiración nuestra. La inspiración nuestra fue eso, tratar de construir algo donde estén las lecturas, donde estén las puestas, donde los actores estén trabajando.
y después, bueno, hay cosas que fueron apareciendo en el proceso, o sea, teníamos algunas, de un trabajo de experimentación pasa esto, uno tiene ciertas premisas y el trabajo se va armando, la forma uno la va encontrando en la medida que va avanzando el proceso de ensayos, ¿no? Muy interesante los contrastes de traducciones. Claro. Eso se podría hacer con la Biblia también. Eso se puede hacer con cualquier texto. De hecho, nosotros estamos haciendo un trabajo Infierno con Dante Alighieri y también nos pasaba lo mismo. O sea, todos los textos clásicos, digamos, tienen este problema. Nos llegan a nosotros traducidos. Y realmente, bueno, en el caso de Dante es más sencillo porque, bueno, es un italiano también antiguo, ¿no? Y se inicia el idioma italiano con él, pero de cualquier manera hay una mayor apropiación sonora. En cambio, digamos, con el inglés antiguo es muy complejo. Dejémoslo hablar a Juan, que sí. Pobre que tuvo que soportarme durante toda la hoja. No sé si decías... ¿hacer una pregunta o algo? No, la dificultad que significa, o sea, para mí realmente es muy generoso el actor, no solo él, sino todos, de correrse, digamos, ser parte de un mecanismo es difícil, porque hay que estar como muy atento, ¿no?, al trabajo en el fragmento. Sí, bueno, Beatriz lo explicó re bien. Nosotros desde el trabajo como actores en el grupo que trabajamos, fue maravilloso hacerlo justamente por eso, por la complejidad que ustedes hablaban desde el lado de la construcción. Beatriz dijo hoy, cuando lees por primera vez el texto, es como inabordable, ¿no? Es como te parece muy ajeno. Yo me acuerdo en el primer ensayo que encima leímos en inglés, que no somos de habla inglesa, obviamente, nos parecía como que no íbamos a poder llegar a concretar algo, ¿no? Y con las lecturas y las lecturas y las lecturas... Se va abriendo el texto, sí, se va abriendo. Con audio, por suerte había gente que se encargaba de los audios y nos grababan las pistas y íbamos manejando y escuchando todo el día, y realmente en un momento se hace como un clic en que vos es como que te apropiás de eso por más que no sea tu idioma, ¿no? Y ahí es realmente cuando se empieza a disfrutar, bueno, cuando se empieza lo sentís como propio. Por lo mismo nosotros el otro día recordamos con Germán, por esto de la charla, era una obra muy agotadora del trabajo, ¿no?, físico, de la concentración que requería. Nosotros nunca terminamos tan cansados como en cada función. Nosotros veníamos de La Plata y a veces venía mucha gente de La Plata y querían llevarnos a cenar y nosotros lo único que queríamos hacer era dormir. No había forma. Claro, porque el actor tiene que seguir un audio con mucha exactitud. El actor no está suelto, digamos, como que tiene que seguir el audio y tiene que reproducir, estar atento a escuchar, o sea, como exige concentración. Eso, sí. No hay espacio para la morcilla. No, nada, no. Hay una pregunta por allá atrás primero. Sí. ¿Cómo lo dijiste y yo me lo perdí? Sí. ¿Existe una opción por la lengua y no por el cuerpo? Bueno, por todo esto, sí, perdón. Digo, ¿tiene que ver con esto que está comentando el actor? Tiene que ver básicamente con esto que decía, que creo que es de una dificultad, casi de una imposibilidad, por lo menos de una gran dificultad desde mí, de abordar un cuerpo trágico, una actuación hoy. Entonces, la idea sería como estos cuerpos... Sí, o clásico, ¿cuál es la actuación contemporánea posible de una tragedia? Por lo menos de esta, por todas estas cuestiones del tipo de escenas que comentábamos, ¿no? Entonces me imagino que queda rápidamente paródico. Entonces la idea sería, y además por también lo anterior, porque lo que a mí me parece sugerente, interesante, es el texto. Yo quería como que aparezca una máquina textual, no tanto la actuación de la situación. Por eso es que el interés era correrlo de la actuación y del cuerpo. Obviamente el cuerpo está, porque los actores están, pero es un cuerpo más inexpresivo, es un cuerpo que está dependiendo de un mecanismo, está trabajando para algo, ¿no? En ese sentido, sobre el final, en ese espacio de la poesía, hay como una idea de actuación
distinta, ahí aparece un poco más la idea de actuación, pero ya no tienen que llevar el peso de la tragedia. Inclusive ahora que reví el material, radicalizaría aún más esa fuerza, ¿no?, inexpresiva, porque a veces también por esto que hablábamos, que es difícil para el actor poder despojarse de todo. Está diciendo unos textos maravillosos y no tiene que hacer nada con la cara, es difícil, no tiene que manifestarlo, no tiene que ser llevado por ese texto, sino que tiene que llevar otro mecanismo. Entonces es difícil y bueno, había que correrlos mucho para que no actuaran. Había otra pregunta por acá, sí. A mí me pareció muy interesante cuando él habla del cansancio que él tenía, ¿no?, al final de la función, digamos, seguir los dos textos en castellano y en inglés, sobre todo los que no somos tan duchos en la lengua inglesa, también producía más o menos eso. De cualquier manera, a mí me hizo acordar dos cosas. El teatro leído, ¿no es cierto?, donde, bueno, el actor solo se dedica al texto, y por otro lado, por ahí, porque, digamos, yo viví el esplendor por edad, la cosa del radioteatro, ¿no? Y por otro lado, yo pensaba, cuando vos traés esta gente, digamos, de la comunidad, por así decirlo, de otro ambiente, me parece muy interesante este rescate de lo social, porque Shakespeare siempre es actual y siempre es social. Entonces, vos lo ponés, digamos, de alguna manera en uno de las cajas, ¿no?, como las cajas chinas, ¿no?, en una de las cajas. Pero en realidad, Shakespeare, vos lo ves hoy y podés, digamos, en las últimas obras que yo vi, inclusive esta no la vi, yo soy de Capital, ves un enlace con la realidad que vos decís, pero hicieron alguna adaptación y después lo pensás un poco y no, es textual, porque Shakespeare es hoy. Por eso, cuando vos traes eso, a mí me pareció, qué creación, ¿no? Yo hace poco, por primera vez, veo en dos planos cineastas, y dije, qué bárbaro, ¿no? Esta cosa, digamos, yo por una cosa medio de fanatismo veo teatro de los 15 años. Entonces imagínate, la primera vez de Halcón hasta... está bueno, tenés toda una... ¿no? Pero digo, qué bárbaro esto de traer la realidad cuando en Shakespeare la realidad es una impronta, cualquiera. A condición para mí de que tiene que haber una idea nueva de teatralidad. O sea, si uno le da una teatralidad nueva, aparece el texto en todo su esplendor. Entonces, eso es lo que nos parecía. Y lo de cineastas a nosotros también nos hubiese gustado hacerlo. La arriba y abajo nos hubiese gustado. Esa idea de la doble escena es maravillosa, pero bueno, no lo podemos hacer por cuestiones de presupuesto y de cancha, de espacio. Súper creativo, ¿no? Todas las cosas que vos fuiste metiendo, y como vos decís, al priorizar la palabra, uno tiene que estar mucho más atento y además es mucho más enriquecedor. Sí, para mí también, sí. Es la primera vez que la veo, ¿no? Pero además se crea, a mí me parece una cosa muy hermosa porque aparece, digamos, materialmente esta idea de engranaje, ¿no?, que plantea Cot con respecto a los dramas históricos. Esta obra es un engranaje en su construcción. Alguien se corre medio milímetro y el micrófono acopla. O te desfasás del audio o te corres 2 milímetros para la izquierda y se te corta el cable, no llega. Hay como un mecanismo de relojería en el... Ese espacio era muy milimétrico, hasta correr los paneles, hasta cómo pisábamos, porque eso, bueno, no sé, se ve, tiene la misma estructura que tenía las paredes, tenía el piso, y el peso del cuerpo hacía ruidos, claro, que a nosotros mismos nos molestaba. Entonces, hasta la forma de caminar sobre el lugar y al otro más todavía. Es como de relojería, ¿no? Claro, tendría que ser así preciso. Si funcionara todo bien, no digamos que siempre funciona tan bien, pero sí, la idea es esa, Sí. Entonces por eso la concentración no solo en el lenguaje, sino en ese mecanismo de relojería que era la máquina teatral. Tal cual. Bueno, y una última pregunta y cerramos con esta, dale. Yo quería saber, con respecto a la actuación que estás planteando, si tiene que ver con las teorías de Brecht, porque a mí se me hizo eso, como la idea de distanciamiento. Yo tengo un personaje, ¿no?, voy a decir mediante el texto, bueno, no sé muy bien, tiene algo
alguna Bueno, relación? digamos, Brecht es el padre de todo, ¿no? De todo, digamos, todo el teatro contemporáneo existe a partir de toda esta cuestión donde él se plantó digamos, de salirse, digamos, de lo que hoy decía, que dice Godard, el arte no tiene por qué ser natural, digamos, tiene que ver todo con esto. Ahora, de cualquier manera, Brecht hace otro tipo de teatro y aún dentro de su distanciamiento plantea claramente otro tipo de actor, ¿no? En todo caso, tampoco es eso, pero en todo caso tendría algo más que ver con la inexpresividad de Bresson, ¿no? Con esta idea de... A mí me gustaba pensar la idea de cuerpos después de la tragedia, no cuerpos atravesados por la tragedia, sino cuerpos arados por la tragedia, cuerpos ya sin esperanza. Esa idea es la que me gustaba pensar para la actuación. ¿Se va a volver a presentar? No lo sé. Vamos a hablar acá con el Centro de la Cooperación. Claro, porque es muy complejo el dispositivo. La escenografía, pues es que la tenemos, por ahora armada ahí en el Teatro Princesa, que no sé, ya digo, cuál será el futuro del teatro, pero por ahora la escenografía está. Pero bueno, en La Plata. Sí. ¿Tuviste premio por esta obra? Tuvimos un premio del Teatro del Mundo en el rubro adaptación, sí, el primer premio, el premio mayor creo que llaman, ¿no? El premio mayor, sí. Muy original. Sí, preciosa, preciosa. Bueno, me alegra, muchas gracias por estar acá y poder contarles algo de esta obra que, como les decía al principio, quiero especialmente mucho. Es maravilloso cómo potenciaste Shakespeare, porque en realidad no se puede hablar de una adaptación, sino que lo que aparece ahí es la potencia del mensaje. Muchas gracias. Bueno, les pido un fuerte aplauso para ellos.